Nos encontramos ahora con Juan Pablo Marchesi, operador de turismo rural y cultural, para dialogar con él sobre estas nuevas tendencias que se vienen planteando también en torno al turismo, que por ahí nacieron prepandemia, y nos explicará él, pero por ahí también con el inicio de la pandemia y esta mayor conexión que estamos teniendo las personas con las cuestiones naturales, con el medio ambiente y que nos llevan a pensar más en la sustentabilidad. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Blas. Muchas gracias por la oportunidad de dialogar con ustedes. Juan Pablo empezó a liberarse un poco el año pasado la cuarentena y cuando empezaron los primeros tránsitos turísticos nos llamaba la atención los informes de CAME donde hablaba del turismo por un lado y de los excursionistas también, ¿no? Como que se empezó a ver mucho más turismo de excursionistas que lo que había antes, o por lo menos se lo empezó a identificar de alguna manera como un nuevo estilo de turismo. Vos sos operador de este sector desde hace muchos años y bueno, queríamos que nos comentes un poco en qué consiste esto, que por ahí están más basados en las experiencias, ¿no? Y en adquirir experiencias que en conocer lugares o volver a lugares que ya conocemos y bueno, cuáles son las expectativas también que tiene en este contexto este sector. Genial, muchas gracias por tu consulta y por la posibilidad de darlo a conocer a aquellos que muchos ya conocemos, muchos ya practicamos, pero quizás no tenga un nombre específico o no conocemos bien el origen y en qué se fundamenta, ¿no? ¿Por qué vamos a eso? Todo esto entra dentro del concepto de post-turismo. Muchas veces el turismo se relacionó con lo geográfico, con el trasladarse de un lugar al otro para a partir de estar en ese lugar vivir una nueva experiencia, que muchas veces esa experiencia podía ser positiva o no, pero el objetivo estaba en llegar y arribar a ese espacio, ¿no? Hoy por hoy estamos hablando de post-turismo, donde es un turismo donde queda muy difuso también en la diaria de cada uno de nosotros cuál es el tiempo libre y cuál es el tiempo de recreación. Por eso es que nosotros vemos cada vez más las escapadas de fin de semana a estar al aire libre, a estar en contacto con la naturaleza, que es aquel lugar donde nosotros pertenecemos originalmente y por eso es tan bien que nos sentimos en ella, ¿no? En el marco de un contexto forzoso que tuvimos por parte de una pandemia que está afectando lamentablemente a todo el mundo, es que muchas de las personas ven potenciada su voluntad y sus ganas de estar al aire libre, pero también entender, interpretar, ver por qué lo influye de esta forma y cómo podría ser para preservar ese espacio. En ese sentido, nosotros generamos experiencias para poder comentar y fomentar la educación sobre el espacio recorrido interpretando flora y fauna, y de esta forma la gente al adquirir el valor y comprender y entender mucho de los procesos que se dan ahí, empezar a valorar con la intención que lo cuide todos para todos nosotros, ¿no? ¿Influyó de alguna manera esta también eh, percepción por ahí para los que vivimos en ciudad, de la búsqueda del aire puro por un lado y por otro lado eh, el menor contacto con la gente, digamos, o el contacto en espacios abiertos para que haya aumentado tanto lo que es el excursionismo? Sí, sí. Se mezclan estas dos cosas o trata de equilibrar también, porque nosotros no dejamos de ser seres gregarios, ¿no? Seres que quieren estar en comunidad y vivir en comunidad, pero también el contexto que estamos viviendo pide que estos grupos no sean muy grandes. Y es una posibilidad también para que haya una mayor interacción con el espacio. Que no sea ir al espacio para generar lo social, sino generar una interrelación con el espacio. Así que sí, se ha dado, es tal cual lo mencionás. Se ha dado la voluntad de estar al aire libre, pero en un grupo reducido también. Cuando la gente busca este tipo de propuestas o este tipo de experiencias para vivir, ¿lo hacen individualmente? ¿Lo hacen con sus familias? ¿Cuál es el segmento que más lo utiliza? En este caso hay como una demanda que está naturalizada, pero es una demanda que está autogestionada, que es la principal y la primaria, que es la familia al aire libre. Y después está aquella basada en la oferta, como la que hacemos nosotros, que está apuntado a grupo de mujeres entre 30 y 55 años. Hay otro tipo de oferta también, que es más para grupo familiar, en el cual estamos encontrando una muy buena recepción,
porque es un espacio para compartir las dos cuestiones principales que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Que es el tiempo y los afectos. Muchas veces lo que se da y lo que ha puesto a prueba la pandemia es la convivencia y la interacción en forma potenciada del núcleo familiar, y esto se está dando ahora al aire libre a partir de la experiencia, y muchas veces es el niño quien le explica al padre sobre procesos que se dan en la naturaleza, y es una muy buena oportunidad para que se genere esta interrelación intrafamiliar. Así que, Mar del Plata cuenta con múltiples escenarios en este tipo, ¿no? Con sierras, con lagunas, con playas, con campos, igual que todo lo que es la costa. Podríamos hablar de un corredor turístico atlántico, ¿no? Si sumamos General Alvarado, Necochea, Mar Chiquita, Pinamar, Mar de las Pampas, bueno, diferentes lugares que hacen que la oferta turística pueda ser mucho más amplia en este sentido. tal cual, es así, es así. Como uno de lo que ha potenciado el desarrollo de nuestra zona ha sido el sol y playa, también nosotros nos vemos obligados a diversificar oferta, y pasa no tanto por el sol y la playa, que son cuestiones que son innominables por parte nuestra, sino que también pasa por el valor que nosotros damos a ese escenario de recorrido desde lo que existe en él. Aprovechando esta pregunta que haces vos, hago hincapié en lo innovador de la propuesta que nosotros tenemos, que pasa por el análisis de cómo interactúa lo cultural y lo ambiental. En este sentido, nosotros interpretamos que el atractivo de cada uno de los espacios es la gente de esos espacios. Ahí es donde nosotros hacemos hincapié, ¿no? Y viene muy bien en grandes ciudades donde muchas veces los vecinos viven contiguos uno al lado del otro y no se conocen. Y esto es un espacio y una oportunidad de encuentro para poner en valor a esa persona. En este sentido, nosotros en las distintas visitas que hemos hecho, hemos apelado a cointérpretes que han dado cuenta de la transmisión de valores e historia de los espacios que recorremos. Aquí los turistas que reciben, digamos, o el turismo, el excursionista que utiliza estos servicios, ¿es local? ¿Es el marplatense? ¿Es el que vive en la zona? ¿El que viene de otras partes? ¿Cuál es el... ¿Cómo se conforma esta demanda de este sector? Genial, gracias por la pregunta, es súper interesante, va al centro. Es una propuesta principalmente para residentes, pero que está teniendo eco, que es a lo que esperaba en meses, tener eco en turistas. Y este eco se ha dado llamativamente en un cortísimo plazo. Nos están visitando desde Gesell, desde Valeria del Mar, desde Necochea, desde Capital Federal, para poder participar de estas experiencias. Porque nos hace falta eso, tomar contacto y socializar y entender el espacio que estamos recorriendo. Hoy nosotros estamos transformando con una mirada turística a lugares que quizás no eran vistos como turísticos. Y eso es súper valorable por parte para el residente y para el que no reside en la ciudad también. Recién decías estos lugares que no son vistos como turismo, y junto con esto también hay otros tipos de turismos que van surgiendo, ¿no? Más allá del aire libre, digamos, o el de la naturaleza, el turismo cultural, el turismo religioso, aquellos otros circuitos que antes por ahí no se explotaban y que ahora se empiezan a conocer más. Tal cual, tal cual. En este sentido se están rescatando espacios, y todo va en la mirada que se da desde la interpretación y desde la expectativa de la persona, que por redescubrir ese espacio en el cual vive, que tiene una historia, tiene una dinámica, tiene una transformación, que de una u otra forma a quien está participando de esa experiencia o no, lo está transformando también. Existe una dinámica entre cultura, espacio y ambiente, y involucrado en todo esto la misma persona. Sí. Todo este tipo de turismo muy basado en experiencias, ¿no? Por ahí, a diferencia del turismo tradicional, ¿cómo se mide de alguna manera? ¿Cómo pueden saber si hay grado de satisfacción o grado de satisfacción? Digamos, por ahí a veces uno no sé, paga un plato de comida y sabe qué es lo que espera, lo que no espera, y si es caro o barato, pero en esto que son experiencias, sobre todo cuando son por primera vez, ¿cómo se logra esta medición de la satisfacción o este costo-beneficio que tiene para cada uno de las personas que contratan un servicio?
Muy buena pregunta. En la medición de la satisfacción se da mediante encuestas al finalizar las salidas, y también lo que hacemos son entrevistas. Damos testimoniales, compartimos estos testimoniales con las personas que tienen la voluntad de acercarse pero que todavía no se animan. Hay otra forma de medición del impacto que nosotros generamos en la comunidad, porque estas salidas enfocan en lo ambiental, en el contenido científico, en lo cultural, en lo histórico y también en lo comunitario mediante el impacto que nosotros generamos. Por ejemplo, hay salidas en las cuales nosotros hacemos recolección de semillas de plantas nativas que después las terminamos donando a la comunidad. Y el impacto es como la gente tiene la voluntad de repetición y repite, y cómo recomienda, y en el testimonio y en la encuesta que nosotros hacemos al finalizar. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.